El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Ese es el refrán del Salmo responsorial de este domingo 30 del tiempo ordinario. Y ya el Salmo responsorial, la primera lectura que dice la súplica del humilde atraviesa las nubes, nos está dando ya el tema de este domingo. Es la continuación de lo que ha hablado el Señor el domingo pasado, la oración. Y hemos escuchado la semana pasada la parábola de esta viuda que va y que insiste. Y hablábamos de la oración. Bien, este domingo también el Señor nos va a hablar de la oración, la importancia de la oración que atraviesa las nubes del cielo para llegar hasta donde el Señor. Porque el Señor escucha la oración. Y entonces vamos a comentar el Evangelio de este domingo. El Evangelio de este domingo nos va a hablar de esta parábola que tiene estos dos personajes. Por una parte está el fariseo y el publicano. Y el texto nos va a explicar cómo rezaban cada uno. Por una parte está el fariseo que comienza diciendo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Ya con el inicio uno diría la oración perfecta, ¿no? La oración perfecta es la que agradece y comienza diciendo: te agradezco, Señor. ¿Por qué? Y dice: porque no soy como los demás. Y aquí comienza con la explicación: ¿por qué no como los demás? Como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y entonces ya uno se da cuenta que hay algún problema aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros podemos pensar de que sí, es un fariseo, ciertamente no está mintiendo, seguramente será verdad que no es un ladrón, injusto, adúltero. Pero el problema más grande está en que desprecia a los demás, desprecia a ese publicano. Este es uno de los problemas, uno de los problemas graves que tal vez está en el pensamiento de muchas personas. Porque cuando hay varias personas que les gusta compararse, y entonces el que es más alto se compara con el que es más bajito, y entonces se siente mejor porque es más alto. Y hay otro que se compara con sus amigos diciendo: no son tan inteligentes, yo soy más inteligente. Ese hecho de compararse es tan absurdo, ¿no? Porque necesitas de compararte y vas a encontrar siempre a alguien con el que te vas a sentir mejor, ¿no? Porque entonces vas a mostrarte y en alguna cosa uno tiene que ser mejor. Y si no puede, entonces tiene que ser mejor en decir chistes. Y si no es mejor, tiene que ser el mejor en decir disparates. Pero para mostrar que uno es más libre. Y se dan cuenta, no funciona así. Compararse con el otro en medio de la oración, este es el problema. Consecuencia, su oración no es escuchada. Esto dice el Evangelio. En cambio, nos pasamos ahora a la imagen del publicano. El publicano, atención, el publicano era un pecador público. Y el pecador público, pues, había preferido el dinero, las alianzas políticas, y entonces hacía sufrir a su pueblo. Un publicano era así. Ahora, imagínense un publicano que entra al templo y dice, manteniéndose a distancia. En la Biblia, el templo tenía incluso una teología. Cuanto más cerca uno se aproximaba al santo de los santos, ¿no?, es que tú eras más bueno, más santo. Este publicano está
a distancia. Sabe que es un pecador público. No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, con sus ojos hacia abajo. Y dice, se golpeaba el pecho, porque en el pecho está el lugar de donde salen las malas obras, es el corazón. Se daba cuenta y le está golpeando el lugar de donde sale todo esto. Y dice, esta es la oración bellísima, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Aquí la traducción, es verdad, está bien, ten piedad, pero es mucho más. El verbo original es el verbo ilasteti, que no es solo piedad, ten piedad. Este es el verbo de la expiación. Este es el verbo de decirle al Señor, líbrame, yo no puedo. No solamente le está pidiendo piedad, le está diciendo, Señor, expía mi culpa. Impresionante. Este pecador, este publicano, se aproxima al Señor y sabe que Él no puede, que no puede hacer el bien, que desea cambiar, que sabe que su corazón es un corazón esclavo y le pide al Señor, expíame, soy un pecador. Líbrame, Señor, porque soy un pecador. Esta es la oración que ¿quién puede hacer? Aquel que no se está mirando a sí mismo. En la oración del fariseo hay un problema, otro problema además. Él estaba orando y decía entre sí mismo, está hablando de sí mismo. Ese es el problema. En cambio, este pecador está ante Dios. Cuando nos encontramos delante del Señor, le hablamos y Él nos escucha y le está diciendo lo más importante que tiene. Le está diciendo, Señor, oh Dios, Dios mío, expíame, líbrame, que soy un pecador. Esa es la oración de la humildad. No se está poniendo ante otras personas para sentirse mejor y para despreciar a los demás, no, porque sabe que no es así. Hoy este evangelio nos está diciendo, querido hermano, querida hermana, en este domingo van a subir 2 tipos de personas, 2 tipos de parroquianos, 2 tipos de hermanos de comunidad van a subir al templo, un fariseo y un publicano. ¿Y quién bajará a su casa justificado? ¿Quién retornará a su casa perdonado? Depende de nosotros, que vamos a estar yendo a justificarnos, a despreciar a los demás. Yo hago mejor esto, yo canto mejor, yo preparo mejor. No, que el Señor nos conceda este corazón humilde. Si hemos subido al templo, tal vez con este espíritu del fariseo, que esta palabra nos ayude a darnos cuenta que además de pecadores somos de paso orgullosos, que hemos despreciado a tantas personas, porque el Señor lo que ha hecho ha sido expiar nuestra culpa, nos ha perdonado. En la cruz, cuando Él estaba crucificado, ha dicho, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta es la salvación, esta es la expiación. El Señor nos escucha y nos libra. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Que tengan un buen domingo, hermanos. Dios les bendiga.